Bienvenidos de nuevo a su canal predilecto, donde la farándula se sirve con cucharada sopera y el café, mis amores, es más fuerte que un trueno en Estambul. Si pensaban que la semana pasada les di un notición, agárrense, porque hoy vamos a superar todos los límites del escándalo y la sorpresa. Pónganse cómodos, que esto va para largo. Como recordarán, la semana pasada les solté la bomba. Can Yaman, nuestro Adonis turco con abdominales de acero y mirada que derrite glaciares, había hecho una declaración de amor. Pero no a la persona que todos esperaban. El mundo del chisme se paralizó. Las redes sociales ardieron. Las apuestas sobre Diletta Leotta, sus compañeras de reparto y hasta la vecina del quinto se esfumaron como humo de narguile. No, mis queridos. Can había confesado su amor incondicional a Turquía. Sé que muchos de ustedes se sintieron como si les hubieran robado la cartera en pleno Gran Bazar. Querían drama, romance, un triángulo amoroso con giros inesperados. Y les di patriotismo. Pero confíen en mí, mis chismosos, que debajo de esa capa de amor patrio hay mucho más jugo de lo que parece. Hoy vamos a bucear en las profundidades de esta declaración, analizarla desde todos los ángulos posibles, y por supuesto chismorrear como si no hubiera un mañana. Antes de sumergirnos de lleno en el drama turco con aroma a especias y baklava, hagamos un breve repaso. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se les escape ningún chismecito, porque les prometo que vienen más, darle un like generoso a este vídeo y compartirlo con todas sus amigas. El chisme compartido es doblemente sabroso. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman, el hombre que ha provocado suspiros desde Roma hasta Buenos Aires, ha declarado su amor a Turquía. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y qué demonios significa esto para su futuro amoroso, profesional y hasta existencial? Respiren profundo y prepárense para la tormenta de información. Asterisco retrocediendo en el tiempo, el corazón nómada de Can asterisco. Para comprender la magnitud de esta declaración, tenemos que entender la trayectoria sentimental y sobre todo, el sentido de pertenencia de Can Yaman. No es un hombre que se defina fácilmente. Es un cóctel explosivo de galán internacional, activista social y, sobre todo, turco hasta la médula. Su romance más mediático, como ya sabemos, fue con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta. Un torbellino de pasión, paparazzis, yates lujosos y un anillo de compromiso que parecía más grande que el Coliseo. Un sueño hecho realidad para muchas. Pero como en las mejores telenovelas turcas, el final fue abrupto y doloroso. Se habló de celos exacerbados, agendas incompatibles, diferencias culturales irreconciliables. La verdad, como suele suceder, quedó enterrada bajo una montaña de especulaciones. Después de Diletta, Can se refugió en el silencio y la discreción. Se le vinculó con varias actrices, modelos y hasta alguna que otra admiradora secreta, pero nada concreto. Aprendió a la mala que la vida amorosa expuesta al escrutinio público puede ser un infierno. Decidió proteger su corazón, mantenerlo bajo llave y lejos de los flashes despiadados. Se enfocó en su carrera, en proyectos que le apasionaban y en consolidar su estatus como uno de los actores turcos más influyentes del mundo. Durante este periodo de introspección, Can se dedicó a proyectos que reflejaban su creciente conciencia social. Participó en campañas de concienciación sobre la violencia de género, apoyó a organizaciones que luchan contra la pobreza y se involucró en iniciativas para promover la educación de los niños en Turquía. Esta faceta, muchas veces eclipsada por su imagen de galán, es esencial para entender su profunda conexión con su país. Asterisco la bomba, amor incondicional a la patria asterisco. Y llegamos al momento crucial, la declaración de amor. Ocurrió durante la entrega de los premios Altın Kelebek Mariposa de Oro, los galardones más prestigiosos del entretenimiento en Turquía. Can había sido reconocido por su labor humanitaria y al subir al escenario, en lugar de dar el típico discurso de agradecimiento, sorprendió a todos con una confesión inesperada. Esta noche no quiero hablar de mí, ni de mis éxitos, ni de mis proyectos, comenzó con la voz cargada de emoción. Quiero hablar de Turquía, de mi hogar, de mi gente. De la tierra que me vio nacer y que me ha dado todo lo que soy. Siguió con un discurso apasionado sobre la belleza de Turquía, su rica historia, su vibrante cultura y la calidez de su gente. Habló de la importancia de la unidad, la solidaridad y el trabajo en equipo para superar los desafíos que enfrenta el país. No evitó mencionar los recientes desastres naturales, la crisis económica y las tensiones políticas.
Pero lo hizo con un tono optimista, transmitiendo un mensaje de esperanza y resiliencia. Amo a Turquía con todo mi corazón, declaró con la voz temblorosa. Amo sus montañas, sus playas, sus ciudades y sus pueblos. Amo su música, su comida, su arte y su literatura. Amo a su gente, su bondad, su generosidad y su espíritu indomable. Y prometo dedicar mi vida a servir a mi país, a defender sus valores y a luchar por un futuro mejor para todos los turcos. La sala quedó en silencio, embelesada. Luego estalló en aplausos. El público se puso de pie, con lágrimas en los ojos. Kan había tocado una fibra sensible, apelado al orgullo nacional y recordado a todos lo que significa ser turco. Fue un momento de catarsis colectiva, un bálsamo para un país que necesitaba esperanza y unión. Asterisco asterisco más que palabras, un compromiso demostrado asterisco asterisco. Esta declaración de amor no fue un simple acto de marketing ni un arrebato emocional. Fue la culminación de un compromiso que Kan Yaman ha demostrado a lo largo de su carrera. Siempre ha utilizado su plataforma para defender causas nobles, apoyar a los más necesitados y promover la imagen positiva de Turquía en el extranjero. Después de los devastadores terremotos que sacudieron Turquía a principios de año, Kan fue uno de los primeros en responder. Viajó a las zonas afectadas, llevando ayuda humanitaria, brindando apoyo emocional a las víctimas y recaudando fondos para la reconstrucción. No se limitó a donar dinero, sino que se ensució las manos, trabajando codo a codo con los voluntarios y las comunidades afectadas. Su labor humanitaria fue ampliamente elogiada, pero también criticada por algunos, que lo acusaron de oportunismo y de buscar publicidad gratuita. Kan ignoró las críticas y continuó con su trabajo, demostrando que su compromiso era genuino y desinteresado. Además de su labor humanitaria, Kan ha apoyado a numerosas organizaciones que trabajan en áreas como la educación, la salud y el medio ambiente. Ha donado dinero, tiempo y recursos a estas causas, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para otros famosos y figuras públicas. Asterisco asterisco, ¿el fin del galán? Implicaciones futuras asterisco asterisco. La gran pregunta ahora es, ¿qué significa esta declaración de amor para el futuro de Kan Yaman? ¿Significa que va a abandonar su carrera como actor para dedicarse por completo al activismo social y político? ¿Va a limitar sus proyectos a producciones turcas, renunciando a las oportunidades internacionales? Nadie lo sabe con certeza. Kan ha sido ambiguo al respecto, afirmando que seguirá trabajando duro para representar a Turquía con orgullo, tanto dentro como fuera de las pantallas. Ha insinuado que le gustaría involucrarse más en proyectos que tengan un impacto social positivo, pero no ha descartado seguir actuando en telenovelas y películas. Lo que sí está claro es que esta declaración ha reforzado su imagen como un hombre comprometido, auténtico y con una visión clara de lo que quiere para su país. Le ha dado una nueva dimensión a su figura, trascendiendo la etiqueta de simple galán de telenovela. Es probable que veamos a Kan Yaman involucrado en proyectos más ambiciosos y significativos en el futuro. Podría ser que lo veamos dirigiendo películas, produciendo documentales o incluso incursionando en la política. Lo que es seguro es que seguirá utilizando su influencia y su plataforma para hacer el bien y para defender los intereses de Turquía. Asterisco asterisco el impacto en las fans, entre el amor y la decepción asterisco asterisco. Y ahora hablemos de las fans. ¿Cómo han reaccionado ante esta declaración de amor a Turquía? La respuesta, como era de esperar, es variada y compleja. Muchas se han sentido decepcionadas, por supuesto. Soñaban con ser la elegida, la destinataria del amor eterno de Kan Yaman. Imaginaban bodas de ensueño en las playas del Bósforo, lunas de miel en Capadocia y una vida de cuento de hadas junto al galán turco. Pero la realidad, como suele suceder, ha sido mucho más prosaica. Sin embargo, la mayoría de las fans han expresado su admiración y respeto por el compromiso de Kan con su país. Reconocen que su amor por Turquía es genuino y que su labor humanitaria es admirable. A pesar de la decepción, valoran su autenticidad, su integridad y su capacidad para inspirar a otros. Muchas fans han manifestado su apoyo a Kan y a sus proyectos futuros. Han prometido seguirlo de cerca, disfrutando de sus actuaciones y apoyando sus causas sociales. Han entendido que su amor por Turquía no excluye la posibilidad de que algún día encuentre a la mujer que le robe el corazón. Asterisco asterisco el debate en la sociedad, famosos y responsabilidad social asterisco asterisco.
La declaración de amor de Can Yaman a Turquía ha generado un debate interesante sobre el papel de los famosos en la sociedad. ¿Tienen la obligación de involucrarse en causas sociales y políticas? ¿Deben utilizar su plataforma para dar voz a los que no la tienen? ¿O deben limitarse a entretener y a mantenerse al margen de los problemas del mundo? No hay una respuesta fácil a estas preguntas. Algunos creen que los famosos tienen una responsabilidad moral de utilizar su influencia para hacer el bien, mientras que otros consideran que deben tener la libertad de elegir si quieren o no involucrarse. Lo que sí está claro es que cuando un famoso se pronuncia sobre un tema controvertido, siempre genera reacciones polarizadas. Algunos lo aplauden por su valentía y su compromiso, mientras que otros lo critican por oportunismo y por buscar publicidad. En el caso de Can Yaman, su declaración de amor a Turquía ha sido recibida con entusiasmo por muchos, pero también con escepticismo por otros. Algunos lo ven como un patriota sincero, mientras que otros lo consideran un oportunista que busca ganar popularidad. Al final, cada uno tiene derecho a formar su propia opinión. Lo importante es que la declaración de Can Yaman ha generado un debate importante sobre el papel de los famosos en la sociedad, y eso, en sí mismo, ya es algo positivo. ***, ¿y Diletta? La gran incógnita ***. Y ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿qué opina Diletta Leotta de todo esto? ¿Está celosa de que Can haya declarado su amor a Turquía en lugar de a ella? ¿Está aliviada de que ya no tengan ninguna relación? Diletta se ha mantenido en silencio desde que se hizo pública la noticia. No ha hecho ningún comentario al respecto, ni en redes sociales ni en entrevistas. Pero conociendo su carácter, es probable que no le haya hecho ninguna gracia que su exprometido haya declarado su amor a otro, aunque ese otro sea un país entero. Es humano sentir celos o resentimiento cuando una relación termina y la otra persona sigue adelante. Pero Diletta es una mujer inteligente y profesional, y seguramente ha aprendido a lidiar con este tipo de situaciones. Es probable que esté enfocada en su carrera y en su propia felicidad, sin preocuparse demasiado por lo que haga o deje de hacer Can Yaman. ***, el futuro amoroso de Can, ¿encontrará a su alma gemela? ***. Y hablando de amor, ¿creen que Can Yaman encontrará el amor verdadero algún día? ¿O se conformará con su amor por Turquía? Es difícil predecir el futuro amoroso de nadie, y menos el de una celebridad como Can Yaman. Pero yo creo que sí, que encontrará el amor. Es un hombre guapo, talentoso, inteligente y con un gran corazón. Seguro que hay miles de mujeres que sueñan con conquistarlo. Pero al final la decisión es suya. Él sabrá cuándo es el momento adecuado para abrir su corazón a otra persona, y quién es la mujer que se merece su amor. Mientras tanto, nosotras seguiremos aquí, esperando pacientemente, y chismorreando sobre su vida personal. Porque admitámoslo, es lo que mejor sabemos hacer. ***, conclusión, un amor que trascendió el escenario ***. La declaración de amor de Can Yaman a Turquía fue mucho más que un simple gesto patriótico. Fue una manifestación de su compromiso social, su autenticidad y su visión de un futuro mejor para su país. Generó un debate interesante sobre el papel de los famosos en la sociedad y provocó una mezcla de admiración y decepción entre sus fans. Independientemente de lo que pensemos de Can Yaman, no podemos negar que su gesto ha sido significativo y que ha dejado una huella en la sociedad turca. Ha demostrado que es posible ser un galán de telenovela y un activista social al mismo tiempo, y ha inspirado a muchos a seguir sus pasos. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este extenso análisis. Espero que hayan disfrutado de cada segundo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman y su amor por Turquía. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones. Y por favor denle un like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ningún chismecito. Los quiero. Hasta la próxima. Y recuerden, la farándula nunca duerme. Siempre hay un nuevo escándalo, un nuevo romance o una nueva declaración de amor esperando a ser descubiertos. Así que manténganse sintonizados. Adiós.